Vamos a orar, mis hermanos y hermanas, vamos a orar. Bendito Dios que estás en el cielo y en la tierra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este domingo que nos das de tu bendición, Señor, para poder estar en tu presencia, Señor, en tu casa, Padre Santo. Te pedimos, Señor, de que nos bendigas, de que esta palabra, Señor, que traigo, Padre Santo, sea, Señor, dirigida por tu autoridad, Señor, por tu poder, Señor, que hables a cada vida y cada corazón, Señor, que sea un bálsamo, Señor, un refugio, Padre Celestial, pero también, Señor, un motivador, Señor, para caminar más cerca de ti, Señor. Úsame, Señor, úsanos también, Señor, como pueblo tuyo para predicar tu palabra, Señor, con nuestras vidas, corazones, Señor, y todas nuestras acciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos y hermanas. Pues, gracias a Dios, yo sé que el Señor se goza, ¿no? Como dice, ¿no? Que el Señor se goza en sus hijos, ¿no? Se deleita, como dice la palabra. Y doy gracias a Dios. Bueno, obviamente sé que el Señor está más bendecido incluso que yo, más gozoso. Doy gracias a Dios por sus vidas, mis hermanos y hermanas. Qué valientes. Cuando yo hablaba con mi familia, no me dejarán mentir, yo decía, híjole, es que este servicio hubiera sido mejor a las 6 de la tarde, porque es muy temprano, ¿no? Para ser día primero. Precisamente por todo lo que implica ser el día primero. Pero el hecho, mis hermanos y hermanas, de que estemos aquí, en el templo, buscando la presencia de Dios, buscando su bendición para este año, o incluso que nos hayan traído un poquito la de a fuerzas, Dios va a obrar. Esa es parte de la gracia de Dios, que nos va llamando, que nos va trayendo, aunque nosotros no lo notemos. De hecho, mi papá y yo pudiéramos dar precisamente ese testimonio. Al principio nosotros, cuando asistíamos a la casa de Dios, asistíamos pues al templo y escuchábamos palabra, no precisamente creíamos, acompañábamos a mi mamá en un principio. Después el Señor fue hablando a nuestras vidas y mírenos aquí sirviendo como familia, para la honra y gloria de Dios. Me gustaría empezar este mensaje que se llamaba Si Dios fuere conmigo, recordando algo. Se usa como metáfora cuando hablamos de los años como si se trataran de un viaje. Para mis hermanos que seguramente, muchísimo más versados en la fe que yo, más adentrados en la fe que yo, han de haber leído el libro del Progreso del Peregrino. Y me parece que hay una segunda parte que ese sí no lo he leído. Pero el del Progreso del Peregrino es una metáfora, ¿no? Como el camino del cristiano, que así se llama el protagonista, va precisamente desde Ciudad Destrucción, que es, digamos, nosotros el mundo, para ir hacia, digamos, la ciudad celestial, ¿no? Que sería el reino de los cielos, ¿no? Entonces, todo, digamos, ese libro es una metáfora, porque evidentemente no son personas reales, sino más bien nos va narrando situaciones que viven los cristianos y que se van enfrentando precisamente para llegar a la ciudad celestial. Así, con esa misma mirada, me gustaría que miremos el libro de Génesis. Nosotros, lamentablemente, estamos muy influenciados por el pensamiento científico, o mejor dicho, ni siquiera científico, moderno, pensando de que el libro de Génesis nos narra literalmente como de, en el primer día, Dios creó el cielo y la tierra. Y en el segundo, no, perdón, la luz, discúlpeme. El segundo día, que divide las aguas, ¿no? Y así va. Cuando en realidad, para el pensamiento de aquella época, lo que trataban de explicar o expresar los escritores sagrados, más que narrar una historia lineal, era una historia que nos diera una enseñanza, que nos mostrara algo que no habíamos visto a primera vista, valga la redundancia, para nosotros aprender y caminar más cerca de Dios. Cuando nosotros pensamos sobre Dios, son palabras que se quedan cortas. Ayer el pastor nos decía, ¿no?, de los atributos de Dios. Me parece que, entre ayer y el viernes, ¿no?, nos decía que es todopoderoso, que es omnipresente, omnisciente. Pero aún así, las propias palabras se quedan cortas ante la grandeza de lo que es nuestro Dios. Recuerdo un libro, que ese nada más leí esa parte, que es Las Crónicas de Narnia, cuando C.S. Lewis escribe en boca de Lucy, una niña, explicando quién es, la metáfora es Aslan, ¿no?, que es Cristo, ¿no?, el león. Entonces dice, cuando describen a Aslan, al león, dicen, él no es seguro, pero es bueno. ¿A qué hace referencia eso? A que nosotros nos gustaría que nuestro Dios fuera de una manera que lo podamos controlar. Ejemplo, si yo voy al templo, Dios me va a dar trabajo hoy. Y a veces así caminamos, hermanos. A veces tenemos esa imagen
como si pudiéramos nosotros, digamos que negociar con Dios o controlarlo, o casi dar un estímulo y que nos dé la respuesta que pedimos Dios, y entonces ahora sí ya lo buscamos más, ¿no? Ahí Huguito no me dejará mentir. Cuando a veces pensamos así sobre Dios, pero nuestro Dios es más grande y más maravilloso que eso, no lo podemos encasillar. Por eso como si fuera un león, ¿no? En este caso que él no es seguro, o incluso un tigre, ¿no? De Bengala, que nos subiéramos ahí, no es seguro, pero es bueno. En el sentido de que no va a ser predecible, pero sí va a darnos de su bendición. Una bendición que nosotros no pudiéramos imaginar. Eso pasa a lo largo de los años. Eso pasa a lo largo del año. Nosotros leíamos ahorita en Génesis 28 la historia de Jacob. Yo sé que se la saben, que es Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Esaú, enojado, lo quiere matar, y entonces su mamá Rebeca le dice: ¿sabes qué? Tienes que escapar, tienes que irte con mi familia, porque si no tu hermano te va a mandar con el Señor. Entonces se va para allá Jacob y emprende un viaje. Si usamos esa metáfora que les venía diciendo, ¿cuál es el viaje que nosotros hoy estamos emprendiendo? El nuevo año, 2023. Por eso les decía, iglesia bonita, qué bendición que estemos aquí en la casa de Dios, presentando nuestras vidas, corazones, y buscando su bendición para este inicio de año, para este nuevo camino. Me gustaría que leyéramos allá en Génesis capítulo 27 versículo 41 para mostrar lo que los estudiosos les gusta llamar el contexto. Génesis 27, 41. Génesis 27, 41. Dice así la palabra de Dios: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. El viaje que emprendía Jacob tenía, digamos, el detonante había sido escapar de su hermano. Para nosotros, digamos que el detonante es el 31, una fecha. Pero ¿se dan cuenta que lo que está previo? Si miramos hacia atrás, y lo hacíamos ayer, escuchábamos a nuestros hermanos, incluso nosotros como familia, pasamos a testificar sobre qué había sido el año para nosotros. Miramos atrás y me llama mucho la atención como el versículo, ¿no? Podemos ver peleas con hermanos en la fe, peleas con familiares, peleas con amigos, incluso con relaciones. Yo, de hecho, ayer hablaba con mi novia, ¿no? Con Michi, que ya la conocen, y bromeaba con ella y le digo: su amor, ¿cómo pasó el año? En un año cortamos, regresamos, volvimos a pelearnos y volvimos a reconciliarnos. Así es la vida. Ahora sí que así es la vida, mis hermanos y hermanas. Miramos hacia atrás y hubo conflictos, peleas, pero también hubo duelos, hubo luto. Como aquí lo vivimos evidentemente como iglesia. Pero no solamente aquí, personas allá afuera también pasaron muchas situaciones en el 2022. Hubo reconciliaciones, pero también hubo pérdidas, hubo dolor, hubo tragedia. Y esas situaciones que a veces nosotros preguntamos: bueno, Señor, si tú nos vas a bendecir en este año, ¿por qué pasa esto? ¿Ven por qué se va ligando con lo que les decía de quién es nuestro Dios? Nosotros pensamos de que si Dios nos va a bendecir es porque todo nos va a salir conforme a lo que a nosotros nos gusta, conforme a lo que nosotros queremos o incluso pedimos, cuando nuestro Dios es más grande que eso. Nuestro Dios nos da lo que necesitamos, porque su justicia no es darnos lo que merecemos, es darnos lo que necesitamos. Mirando este contexto, vamos ahora sí a empezar a ver cuál fue el inicio del viaje de Jacob. Jacob se va. Génesis capítulo 28, versículos 11 y 12. Se va. Y antes de pasar al versículo 11, quiero que nos regresemos un poquito al 10. Al versículo 10. Fíjense a dónde va. Va a Harán, con H. No nuestro hermano Harán, sino Harán con H. Porque ese lugar es especial. ¿Se acuerdan de dónde sale Abraham? ¿Dónde le llama Dios a Abraham? Ahí en Harán. ¿Cómo son las cosas? El abuelo de Jacob había salido de ese lugar por la bendición de Dios. Y ahora Jacob venía escapando a ese lugar de refugio. Él no sabía de que ahí Dios había hablado con Abraham. Él no lo sabía. Él, como buen nieto, seguramente escuchó a su abuelito y ha de haber dicho: sí, abuelito, ya vete a acostar. Pero Jacob, cuando se va para allá y lo manda a su mamá con su familia,
no se está dando cuenta que está, digamos, como que haciendo un ciclo, como que regresando hacia donde Dios había hablado con su familia. Y se va para allá Jacob. Ahora sí, versículos 11 y 12. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob se va huyendo. Llega a un lugar que para él era desconocido. Es decir, Dios lo fue guiando de maneras que él no tenía ni la menor idea. Así nos pasa cuando nosotros empezamos, pues justamente, un nuevo año. No sabemos lo que nos va a deparar mañana. No sabemos ni siquiera al ratito qué va a suceder. Podemos estar aquí, podemos no estar aquí. Pueden cambiar las cosas o no pueden cambiar. Solo Dios lo sabe. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, tenemos esa confianza que en el lugar donde estemos, ahí va a estar Dios. Hace rato nuestra hermana Judith efectivamente hablaba sobre la casa de Dios, porque el pasaje de hecho habla sobre la historia de su lugar, que es Betel, que en hebreo significa casa de Dios. Bet, casa, el Dios. Entonces, cuando llega ahí Jacob, él no sabía que esa era la casa de Dios. Él no sabía que en ese lugar se adoraba a Dios. Cuando él se duerme, Dios va a hablar con él. Nosotros a veces, lamentablemente, tenemos, no sé si una mente a veces parecida, que pensamos que es igual. Es decir, que si yo estoy aquí Dios me va a hablar, un ejemplo, pero si me voy allá, no sé, al Salón Caracol o a las pescaderías, ahí Dios no me va a hablar. Solamente Dios me va a ver aquí y ya una vez que me salga, ya Dios no me va a estar viendo. Cuando no es así. El pasaje lo que va a expresar y que después el Evangelio de Juan nos va a dar la enseñanza es cómo es, o mejor dicho, quién es la persona que nos da acceso al reino de los cielos. Juan, capítulo 1, versículo 51. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51. Esta es palabra de Jesús. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando Cristo está hablando con los primeros discípulos, ahí en el Evangelio, está haciendo referencia a ese pasaje de Génesis, diciendo, la escalera, por así decirlo, metafóricamente, el camino que lleva al cielo, sobre el cual vienen los mensajeros, que eso significa ángeles, quienes dan palabra de Dios, es a través de mí, dice el Señor, es a través de Cristo. Por eso, para entender dónde es la casa de Dios, es donde está la presencia de Jesús. ¿Y cómo sabemos dónde está la presencia de Jesús? En corazones que hayan recibido a Jesús como su Señor y Salvador, a quienes tengan al Espíritu Santo, porque es ahí donde se manifiesta la gloria de Dios a través de Cristo. Y como Cristo murió y resucitó y está con el Padre, nos ha mandado a un Consolador, al Espíritu Santo, el que nos va a hablar y nos va a mostrar las glorias y maravillas de nuestro Dios. La casa de Dios, por lo tanto, es el lugar donde las personas estén invocando el nombre del Señor. O como dice Joel, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Que después lo repite Pablo en Romanos. Porque, hermanos, nosotros tenemos la bendición de un Dios tan grande que nada más con el hecho de llamarlo viene a nuestras vidas. Porque así es su corazón. Porque Él anhela, Dios es amor, y anhela compartir su amor con toda la creación, incluyendo seres humanos, desde luego, con todas las personas. Por eso murió por todas las personas. Pero fíjense, cuando nosotros vemos entonces dónde es la casa de Dios, es donde Cristo mora, donde Cristo es invocado. ¿Y en qué mejor lugar se invoca que cuando los hermanos alaban a Dios? Salmo 22:3, un salmo previo al 23, el Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí aprovecho a mandarles un saludo a los hermanos del más allá, o sea, a los de la transmisión, y diciéndoles, hermanos, de que las alabanzas, cuando nosotros estamos juntos en la adoración pública, es decir, aquí estamos, nosotros testificamos al mundo que Cristo es nuestro Señor, pero también aquí el Señor se mueve. ¿O a poco no, mis hermanos y hermanas, no extrañábamos precisamente en la pandemia el juntos cantar, el juntos adorar, el estar escuchando no solo música, sino juntamente con todos estar aplaudiendo, estar cantando, estar alabando a Dios? Eso es parte de cómo se mueve el Espíritu Santo.
me llama mucho la atención porque luego hablando con amigos que no conocen de Dios, ellos siempre que les comparto me dicen, algo te rescato, Juan, ¿no? Te rescato de que Dios se mueve cuando las personas obran amor, cuando las personas dan amor, ¿no? Eso es como, digamos, lo que me concedían. Aquí se refiere que cuando Dios se mueve en las alabanzas es cuando nosotros bendecimos la vida de otras personas. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo puedo ayudar a alguien, sirvo. Si yo puedo dar algo, doy. Si yo puedo amar y perdonar, lo doy. Ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde Dios habita y se mueve. Por eso es, tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Es decir, usted y yo, hermano y hermana. Nosotros, ahí se mueve Dios. Ahí es donde habita. Por eso, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo no sabía esto. Resulta que los estudiosos dicen que ese salmo, que no se imaginan de qué trata. El salmo trata de literal hermanos de sangre, que una vez de que sus papás ya no están y que ya se resolvieron conflictos de propiedades, pueden habitar juntos. Es decir, que eran familiares que ya habían resuelto sus diferencias respecto de terrenos. Es algo a mí me llamó mucho la atención. Yo no sabía que ese era el origen del salmo, porque el salmo literal era una alabanza a Dios, viendo cómo se habían puesto de acuerdo los hermanos después de que ya se habían repartido las casas, propiedades, ganado, etcétera, de la familia. Y para colmo, o bueno, para sumarle más, este salmo se cantaba cuando estos hermanos que se habían puesto de acuerdo iban al templo. Si usted revisa en su Biblia, va a decir arriba cántico gradual. Los cánticos graduales son los que uno iba cantando para ir al templo. Por ejemplo, si nosotros vivimos por allá por la General 5, imagínense que viniéramos subiendo toda Avenida Américas cantando. Ese es lo que significaban estos cánticos graduales. Eran alabanzas que se memorizaban y cantaban juntos los hermanos cuando iban al templo. Imagínense, qué belleza. Claro que es una bendición cuando la familia se reconcilia, y más en ese tipo de situaciones. Ahí es donde Dios mora. Por eso dice al final del Salmo, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando nos ponemos de acuerdo, cuando nos reconciliamos, pedimos perdón o nos piden perdón y damos ese perdón, allí es donde Dios manda bendición. Allí es donde Dios manda vida eterna. ¿Quieren saber, mis hermanos y hermanas, por qué a veces no vemos la bendición de Dios? Porque no estamos nosotros propiciando eso. No estamos nosotros caminando, comprometiéndonos con Dios. Pero eso ahorita no me voy a adelantar en el tema. Finalmente, ¿cómo se ve Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? Primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto a Dios, jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha perfeccionado en nosotros. Cuando nos preguntan, oye Juan, ¿tú cómo sabes que Dios existe? Yo pudiera decir, no lo he visto físicamente jamás, pero he disfrutado, he visto de su amor. Y como yo vivo en el amor de Dios, Él permanece en mí y me voy perfeccionando en amor. Y esa es la santidad cristiana, la perfección en amor, decía Juan Wesley. Fíjense, mis hermanos, cómo entonces, al ver cuál es la casa de Dios, aquí es casa de Dios, porque aquí se está invocando el nombre del Señor, porque aquí se está adorando el nombre de Dios, y porque aquí nos estamos esforzando, reconocemos nuestra necesidad de Dios para que Él nos perfeccione en amor. Por eso esta es casa de Dios, Betel. Eso es lo que significa. Regresando a la historia de Jacob. Segunda cosa que quiero notar del viaje de Jacob. La persona Jacob. Yo no sé si a ustedes les suene o sepan qué significa. Yo creo que sí, mis hermanos sí, y hermanas. La palabra pícaro. En el lenguaje mexicano, el pícaro era, digamos, una persona audaz, que se movía bien, que ahora sí que aplicaba muy bien el que no tranza no avanza, pero el mundo, obviamente el pueblo mexicano decía, está saliendo adelante por su inteligencia, por su astucia. Algo así significa Jacob. Génesis 25:26. Génesis capítulo 25, versículo 26. Después salió su hermana, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac
de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. ¿Por qué aquí? Nosotros, cuando lo leemos obviamente en Valera, no entendemos mucho. Voy a tratar de parafrasearles el pasaje. Cuando sale Jacob de con su hermano gemelo, venía trenzado del talón de Esaú y fue llamado su nombre Talón, el que suplanta, o incluso el pícaro. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Jacob desde su nacimiento fue llamado como, ok, o sea, este niño vaya, tiene astucia, ¿no? Porque se agarró de su hermano, no quiso salir, sino que su hermano lo sacara cuando se da el parto, porque él nace como gemelo. Desde ahí, Jacob manifiesta en su vida una astucia. Si siguen leyendo Génesis, en la historia de Jacob, después nos vamos a dar cuenta cómo se hacen trampas con su tío Labán. Le hace trampas respecto del ganado, para él tener más ganado. Le hace trampas para él casarse con una de sus hijas, pero Labán le responde, porque familia. Entonces le responde con su hermana mayor, su hija mayor. Y aún así se casa con las dos. Y ahí está Jacob. Toda su vida él, digamos, fue un tipo sumamente astuto. Pero cuando nosotros lo vemos, no daba precisamente testimonio de vida cristiana en lo absoluto Jacob. De hecho, incluso Jacob, una de sus esposas se roba todavía unos ídolos. Y aunque Jacob no lo sabía, después se entera, pues no es como que precisamente Jacob se comprometiera mucho con Dios. De hecho, escribe Thomas Romer, un erudito. Dice, Jacob era un hombre que no es digno de ser nombrado. ¿Cómo está eso? Deuteronomio 26:5. Deuteronomio 26:5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. En las tradiciones orales, porque ese es el origen de nuestra Biblia, cuando hablaban de Jacob, para ellos, para los israelitas, les parecía demasiado, ¿cómo diríamos nosotros? Que no daba testimonio, pues, que no era una persona sí, que manifestaba el amor de Cristo, en este caso de Dios, y entonces ni siquiera le ponían nombre a Jacob, y decían, no, era un arameo ahí, o sea, un sirio, pues, alguien, para nosotros, ¿qué diríamos? ¿Un guatemalteco quizás, para nuestro contexto? Algo así, que para ellos era como de, no podemos hablar de él. Oseas 12, versículos 2 al 4, decía lo mismo. Oseas 12, versículos del 2 al 4. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con el poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Hasta Oseas decía de que Dios, muchos años después, tenía un conflicto con Judá para castigar a su descendiente, a su antepasado Jacob. Es decir, tenían una mala imagen de Jacob. ¿Por qué les hago referencia entonces a quién es Jacob? Porque así como Jacob, nosotros, si nos analizamos fríamente, también puede ser que no diéramos precisamente el mejor testimonio. A veces nuestra careta o nuestro escudo es decir, no, yo soy más como Abraham, o sea, yo sí doy a mi hijo, sin ningún problema, yo creo tanto en Dios. No, hermanos, si somos honestos, a veces somos más como Jacob, que buscamos ahí ver de qué manera como que nos va mejor en la vida, aún incluso transándonos a nuestro tío, es decir, engañándolo y quitándole de sus bienes, y aún así Dios obró a través de él. Y esa es la primera enseñanza respecto de Jacob, que aún siendo la persona que era Jacob, Dios después va con él y le cambia el nombre para llamarlo Israel, mi príncipe, mi guerrero, Jehová es mi príncipe. Eso es lo que significa Israel, dando a entender de que si pudo transformar la vida de una persona como Jacob en un viaje emprendido de 1 año, también puede hacerlo con nosotros, amados hermanos y hermanas. Esa es la gracia, ese es el corazón de nuestro Dios. Ahora sí, vamos a la promesa que le da Dios a Jacob. Génesis 28, versículos 13 al 15. Génesis 28, versículos 13 al 15. Y aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjense, le da la promesa Dios a Jacob. Jacob no conocía a Dios. Ahora sí que Jacob era como los nietos, bueno, nuestros nietos, digámoslo así, que no conocen a Dios. Nosotros sí, pero nuestros nietos no. Y ese nieto, en su viaje, ahí es donde va Dios a hablar con él. Y le dice: yo soy Jehová, el Dios de tu familia, tu padre, Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. La persona de Dios se manifiesta ahí. Cuando habla Dios a cada corazón, Dios se revela y se manifiesta diciendo quién es Él. Cuando nosotros tenemos una relación personal con Cristo, es porque Él ha hablado a nuestras vidas, porque Él se ha manifestado y nos ha dicho quién es Él. Nos ha mostrado: yo soy el Dios que va a obrar de esta forma en tu vida. Yo soy el Dios que te va a rescatar, ya sea de una vida de violencia. Yo soy el Dios que te va a rescatar de una vida de infelicidad. Yo soy el Dios que te va a rescatar de una vida de sufrimiento, de dolor o de depresión incluso. Ese es el Dios que se revela a cada uno de nosotros. Es el Dios que sana, Rafael. Es el Dios de los montes, el Shaddai. Es el Dios que obra y que ama. Es el Altísimo, el Elión. Y muchísimos más nombres. Así se revela conforme a nuestras necesidades. Porque es el Dios que nos ama. Como les decía, y dice allá en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque así es nuestro Dios. Es un Dios, les decía, no impredecible, pero es bueno, es bondadoso. Y es un Dios más grande de lo que podamos imaginar. A veces nosotros nos la creemos y decimos que Diosito es literal Diosito, sin darnos cuenta de su profundidad, de su majestad y de la obra que Él quiere hacer a través de nosotros, en nuestras vidas. Pero este Dios, cuando se presenta a cada uno de nosotros, da una promesa personal. En el caso de Jacob, su promesa era darle la tierra, darle esa tierra y también darle tierra y darle su descendencia. Eso es lo que le promete a Él. Pero ¿cuál es la promesa que nos ha dado a nosotros, amados hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que Dios específicamente le ha hablado a su corazón, a su vida? Y si todavía Dios no ha hablado, dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como les decía, Dios se presenta a cada vida. Depende de nosotros el abrirle la puerta, el aceptarlo, el reconocerlo, el decir: ¿sabes qué, Dios? Te necesito, el invocar su nombre. Y ahí es donde el Espíritu Santo se va a manifestar. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, es ahí donde el Espíritu Santo nos va a hablar a cada corazón, a cada uno. Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando nosotros tenemos una comunión personal con Dios, una comunión verdadera, real, se manifiesta a través de que esa unción, que es el Espíritu Santo, va hablando a nuestras vidas, nos va enseñando. El apóstol Juan, cuando escribe esta carta a las iglesias, probablemente en Éfeso, les va diciendo que lo que les está dando no es algo que ellos no sepan, los está recordando, les está incluso confirmando lo que ellos ya sabían. Por eso dicen, no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción, el Espíritu Santo les va ministrando, les va enseñando, los va redarguyendo, transformando, cambiando. La promesa que Dios da entonces es una promesa personal a cada vida, a cada corazón. Para nuestro lenguaje, en nuestros tiempos, ¿qué diríamos? Nuestro propósito. De hecho, hay una serie de libros, ¿no?, que dicen así, tal cosa con propósito. Porque la idea es de que Dios nos va hablando y nos va mostrando qué es lo que a cada uno le toca. Por ejemplo, y eso lo puedo decir, yo no podré tocar quizás, o yo no podré tener el mismo talento que mi hermano César, pero porque no es mi propósito. Pero eso no significa que de alguna u otra forma no esté vinculado con su caminar. Ese es el llamado de la iglesia. Cada uno tiene un propósito distinto, pero juntos hacemos la obra de Dios. Y finalmente, cuando se le presenta a Dios a Jacob, le termina dando este compromiso.
he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este pasaje me gustaría, mis hermanos y hermanas, que lo leyéramos juntos. Génesis 28:15. Génesis 28:15. Dice así: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué significa? Como dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y sí lo dice así el salmista. Porque significa que cuando Dios se compromete con nosotros, nos dice, yo voy a estar contigo. He aquí, no te dejaré ni te desampararé, dice Isaías. Dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Es decir, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios al inicio del viaje, que es este año, Dios nos está prometiendo a usted, a cada uno de nosotros, mis hermanos y hermanas, a cada uno le está diciendo, he aquí, yo estoy contigo. En este caso, Juan, he aquí, yo estoy contigo, Juan. Te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, es decir, te voy a bendecir en todo tu camino, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, es decir, hasta que haya cumplido mi propósito en ti. Por eso Dios habla constantemente a cada uno de nosotros, porque no ha acabado con nosotros. O como dice ya en Filipenses, yo sé que Jehová terminará con vosotros su obra hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dice 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios que habla a cada vida y cada corazón. Es el Dios que nos da una propuesta, por así decirlo. Que nos dice, mira, yo te presento estos términos y condiciones. Este soy yo, ves que puedes confiar en mí. Bueno, ahorita lo dice así porque tengo mi saco, ¿no? Pero bueno, Dios le hace algo así. Puedes confiar en mí, esto es lo que yo te propongo. Pero ahora viene la siguiente parte: la fe en Dios y el compromiso con Dios. Cuando Jacob despierta del sueño, fíjense lo que dice en Génesis capítulo 28, versículos del 18 al 22. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Fíjense lo que hace Jacob. Jacob reacciona. Jacob escucha la voz de Dios y toma una decisión. Se levanta Jacob y levanta una piedra o señal de compromiso. En esa época, las piedras lo que significaban era como un testimonio. Como ellos no sabían escribir, para nosotros, digamos, nuestro testimonio normalmente es escribir, no sé, tener un diario o incluso publicar algo en redes sociales, etcétera. O una foto incluso. Pero para esa época, como no existía esa tecnología, lo que tenían eran piedras. De hecho, si leen mucho en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Ebenezer es roca de ayuda, porque es literal una piedra donde dicen, hasta aquí nos trajo Dios, y lo explica el propio pasaje, ¿no? O igual, roca fuerte es nuestro Dios, ¿no? Dando a entender de que eso era un testimonio, como la roca es imperecedera, bueno, en el pensamiento de la época, que no se mueve, ahí se queda ese testimonio. Lo que hace Jacob entonces es empezar su compromiso. Como dice nuestro pastor, la fe en Dios, efectivamente la fe tiene como acepciones fidelidad y compromiso. Y esto me llamó mucho la atención. Le preguntaba yo de hecho al pastor en la semana lo que significaba. Porque yo leyendo, también otros comentaristas dicen esto. La fe, originalmente, cuando las personas creían, cuando confesaban y decían, en griego, pisteo, y en latín, nos va a sonar más, credo, decían que ellos se comprometían con Dios. En latín, credo significa doy mi corazón. Cuando las personas se bautizaban y decían, yo creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en el Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, significaba yo me comprometo con ese Dios que se ha hecho patente en mi vida para obrar conforme a su voluntad en este mundo. Cuando en el Nuevo Testamento le dicen a Jesús, le dice creo que el papá de Jairo, le dice, creo, ayuda en mi incredulidad, le está dando a entender, Señor, yo me comprometo contigo, ayuda a mi compromiso con tu obra.
yo reconozco que Dios está contigo. Le dice papá de Jairo a Jesús, yo reconozco que Dios está contigo. Y esto que estás haciendo, yo también quiero hacerlo con el mundo. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, nosotros damos nuestro corazón, creemos, no solamente aquí, porque eso es gracia barata. Cualquiera puede aceptar y decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Personas allá afuera también dicen, sí, yo creo que Cristo es Dios. Pero sus vidas no cambian porque no han entregado su corazón, porque no han creído realmente, no se han comprometido, no han sido fieles, no han dado su corazón. Jacob, cuando se da cuenta de la promesa, empieza a decir, ¿sabes qué, Dios? Si tú me vas a bendecir, si tú vas a prosperar este viaje, tú serás mi Dios. Significa, yo me comprometo contigo. Yo te doy mi corazón. Y que esta piedra, bueno, en ese caso, ¿no? Pudiéramos nosotros decir, este texto, ya sea en papel, ya sea en el teléfono o en donde estemos escribiendo, sea testigo. Pero fíjense, va un poco más allá. Sea un testigo no solo para mi vida, sino para otros. Cuando vean otras personas lo que Dios hizo en mí. Esa piedra de Jacob no solamente era testimonio para él, sino para sus generaciones. Para decir, Dios me bendijo. Dios me prosperó en este viaje que yo iba huyendo de mi familia y ahora que regresé mejor, de hecho la historia termina en eso, en que él se reconcilia con Esaú, porque después que él regresa va a ver a Esaú con un buen de cargamento. Esaú le dice, ¿para qué me das tantos regalos? Si eres mi hermano, ya te perdoné. Cuando Jacob decía, ¿cómo me iba a perdonar Esaú? Dios hizo eso. Dios puso en el corazón de Esaú que perdonara a Jacob. Y entonces se reconcilian, se dan un abrazo y de hecho todavía conviven un momento y al final ellos juntos, los dos, Jacob y Esaú, entierran a Isaac, los hermanos peleados. Eso es lo que Dios hace cuando nos comprometemos con Él. Eso es lo que Dios obra cuando ponemos nuestro corazón. Finalmente, la oración del compromiso. ¿Qué es lo que Jacob dijo? Si fuere Dios conmigo, porque está agarrando la piedra, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Fíjense el compromiso muy grande que hizo Jacob. Dijo, si tú me vas a bendecir en este año, bueno, en este viaje, para nosotros es el año. Si tú me vas a bendecir, Dios, yo, como Proverbios 3:6, te voy a reconocer en todos mis caminos, porque tú enderezarás mis sendas. Yo me comprometo a que serás mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Y que si tú me bendices, Señor, yo todo lo que me dieres, hasta el diezmo apartaré. Fíjense que Jacob, les digo, es el nieto. Pónganse en el contexto. Es como si fuera nuestro nieto que nosotros decimos, no, ese no tiene salvación. No, está bien perdido en el mundo. Ese nieto, Dios habla a él. Y él toma esa decisión. Ese nieto, imagínense en su nieto, mi hermano, mi hermana o nieta, que no diría, no, ese está muy lejano. Ese mismo nieto diciendo, si Dios me bendice en este año, yo apartaré mis diezmos y ofrendas. Imagínense, hermanos y hermanas. Así que les quiero hacer la invitación. Pónganse de pie, mis hermanos y hermanas. Pongámonos de pie. Les quiero hacer la invitación. De por sí ya son valientes por haber venido aquí, Iglesia Bonita. Ya son valientes por haber estado valientemente este primer día del año buscando la bendición de Dios. Pero yo quiero invitarles, yo quiero pedirles que si alguno o alguna quiere poner sus proyectos, sus metas, objetivos en manos de Dios de este año, que vengamos al altar. Vengamos al altar poniendo en las manos de Dios nuestras familias, nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros proyectos. Si vamos a emprender un negocio, ponerlo. Si vamos a levantar un ministerio, hacerlo, o célula. Lo que Dios esté hablando a cada vida y corazón. Pongámoslo en manos de Él. Y hagamos precisamente ese compromiso. Dios se compromete. Él va a estar con nosotros. Lo leímos varias veces. A donde quiera que vayamos, Dios va a estar con nosotros. Él se compromete. Él es fiel. Aunque nosotros no seamos fieles, decía ya en Timoteo, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y nuestro compromiso, mis hermanos y hermanas, es que si contamos con la bendición de Dios, demos toda nuestra vida, rindamos nuestro corazón
a sus pies. Oremos, mis hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, Padre, todos los que están aquí presentes, Señor, tanto aquí en la casa de Dios, Señor, como también allá en línea, Señor, tanto, Padre Celestial, buscando tu rostro, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú dispusiste en sus corazones, Señor, que vinieran, Padre Santo, y buscaran tu rostro, Señor, en oración, buscaran tu bendición, Señor, buscaran tu presencia. Padre, escucha sus oraciones, Señor. Escucha sus peticiones, Padre. Ellos ponen sus vidas en tus manos, Señor. Ellos ponen sus familias en tus manos, Señor. Ellos ponen sus trabajos, Señor, su provisión, Señor, sus empresas, si tienen sus negocios, Señor, en tus manos. Ellos ponen sus proyectos, planes, metas, propósitos en tus manos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, de que hagas patente esa promesa, Señor. Que a pesar de que no entendamos este año, Señor, no entendamos las situaciones, Señor, tú permanezcas con nosotros, Señor, y nos permitas sentirte, Señor, y nos permitas deleitarnos en tu presencia, Señor. Aunque quizás afuera, Padre Celestial, sintamos, Señor, que todo va de mal en peor, Señor, tu vara, Señor, y tu callado nos dará aliento, Señor, porque Jehová es mi copa y mi porción. Él es todo en la tierra de mis vivientes. Él es mi heredad en la tierra de mis vivientes. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada más deseo, Señor, como dicen los salmistas, Señor. Clamamos por tu presencia, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a esta iglesia, Señor. Que bendigas a mis hermanos y hermanas, Padre. Que bendigas, Señor, sus familias, Señor, sus estudios, trabajos, Padre Celestial, sus proyectos, Señor. Que los escuches, Señor. Les permitas, Padre Celestial, ponerse a cuentas contigo, les permitas también ponerse a cuentas con su prójimo, Señor, que les des los tiempos, Señor, las palabras, Señor, que les permitas, Padre Celestial, terminar de sanar lo que se tenga que sanar, que les permitas terminar de comprometerse, Señor, para contigo y para con tu obra, Señor. Que bendigas también, Señor, esta iglesia en general, Señor, a mi pastor, Señor, a Huguito, Padre Santo, que seas tú con la familia pastoral, Señor, que bendigas a cada uno de los ministerios, Señor, bendigas este tiempo, Señor, este espacio y este año, Señor. Clamamos, Padre Celestial, porque tu bendición, Señor, se manifiesta en nuestras vidas, Señor. Permítenos oír tu voz claramente, Señor. Permítenos discernir tu voz, Señor, de otras voces, Padre. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos del mal, Padre Santo. Como dice el salmista, Señor, yo dispuse de todo corazón a entender tu palabra, Señor. Dame entendimiento conforme a tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Y también, Señor, limpia nuestros corazones, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Permítenos, Señor, oír cosa que ojo no vio ni oído yo. Son las cosas que han subido al corazón de los hombres que Dios ama. Señor, te pedimos de que esa bendición se haga patente en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, vaya al frente de nosotros, Señor. Que nos limpie, Señor, nos llenes, Padre, de tu presencia, Señor. Nos permita, Señor, ser valientes, Señor. Ser en ese sentido, Señor, valientes que arrebatemos el reino de los cielos, Señor. Con firmeza desde tiempo, Señor, de Juan el Bautista. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, poniéndote en tus manos este nuevo año, Señor. Oramos poniéndote en tus manos nuestras vidas, corazones, Señor, familias, Padre Santo, trabajo, Señor, iglesia, ministerio, Señor, y todo, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria, amado Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.